Somos BM Online. Conectate con nosotros. Y ahora estamos con un divo, también abogado, magíster en asuntos públicos y gobernabilidad. Cuenta él con una especialización en gobernabilidad, justamente gerencia política y gestión pública por la Universidad George Washington, allá de Estados Unidos, además de una formación en el área de contrataciones públicas. Damos la bienvenida al querido Diego Sosa. Gracias Bruno. ¿Cómo te va, Diego? Muy bien. ¿Qué pasó en Washington? Vamos directamente a estos temas que son buenos. El encuentro de Lula da Silva, que ni por nada del mundo quería ir a entrevistarse con Trump. Al final me parece que cayó en las redes de Trump. ¿Y qué pasó allá? Se reunieron, hablaron creo que 3 horas Sí. a puertas cerradas ahí en la oficina Oval. Y bueno, ¿qué pasó? A ver. Bueno, un encuentro muy esperado. Antes, feliz estar en tu gran cabina de cristal. Igualmente. Fue un encuentro muy importante y esperado para la comunidad internacional, porque no olvidemos que Brasil es muy importante, es una potencia media acá en la región, y estas rispideces que existen y existían entre estos dos países altera naturalmente la composición también de América Latina y la seguridad. Se hablaron 4 puntos claves en la reunión. El primero fue la cuestión del crimen organizado. Como sabes, nosotros estamos en la triple frontera y Brasil es un punto caliente del crimen organizado y también del terrorismo, porque se especula o hay fuentes de la CIA que confirman que Hezbollah está afincada en Brasil y en Bolivia. Entonces se requiere que estos países tengan una buena relación. Y ese fue un tema importante. El segundo fue la economía, la cuestión de los aranceles y la balanza comercial. Y en ese sentido Lula dijo que le propuso al presidente Trump unir sus equipos de industria y comercio y decir, bueno, vamos a analizar, porque Trump le decía, no, nuestra balanza comercial es deficitaria, no. Lula le decía, no, al contrario, no. Bueno, entonces le dijo, Lula, vamos a hacer lo siguiente, vamos a reunir a nuestro equipo y en 30 días definamos y que nos presenten una propuesta. Bueno, llegaron a un acuerdo en ese sentido, en que van a acercar sus equipos para solucionar la cuestión económica entre ellos, ¿verdad? Es un punto muy importante porque también está asfixiando a Brasil y obviamente genera roce importante. El tercero fue las elecciones. No olvidemos que este año es año electoral en Brasil y está la disputa. Y también en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el 3 de noviembre, ¿verdad? ¿Y qué pasa acá? Hay una disputa a rojo vivo entre Flavio Bolsonaro, el hijo de Lula, el hijo de Bolsonaro que se candidata a la presidencia, Jair, y el presidente Lula, ¿verdad? Entonces, y todo lo que fue el tema de que Trump se inmiscuye en la elección, eso se habló también y se limó. Otro punto trascendental fue Cuba. sí. El presidente Lula abogó obviamente por Cuba, son aliados, y decía que Cuba está dispuesto a dialogar y que quieren eliminar los famosos aranceles que tienen encima y todas las barreras comerciales, y que el presidente Trump le había prometido que no iba a invadir Cuba, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dijo él, y dijo, la traducción entendía así. Y bueno, todos esos temas se conversaron y se pusieron a la palestra, pero lo fundamental es que ellos hablan de un relanzamiento de las relaciones diplomáticas después de esta reunión entre Estados Unidos y Brasil, ¿verdad? Así, un relanzamiento. Un relanzamiento. Ellos definen así, un relanzamiento de esas primeras conversaciones que fueron bastante áreas, intercambios. Con más buena onda. Con más buena onda. Justamente dijo Lula que le vio sonriente al presidente Trump y que le hizo broma. Incluso le dijo como broma que por favor no le saque la visa a los jugadores de Brasil que van a ir al Mundial, porque le dijo, nosotros venimos a ganar el Mundial, presidente, le dijo. Entonces, bueno, ahí le tiró una broma también. Una broma en serio. No vaya a sacar visa a los jugadores. A los jugadores, bueno. Y entonces fue así, ¿verdad? No hubo una conferencia de prensa conjunta. Directamente no hubo. Directamente pasaron al almuerzo privado ahí en la Casa Blanca. Los corresponsales de la Casa Blanca acreditados estaban esperando esa conferencia de prensa, pero al final no se desarrolló. Y el presidente Lula habló aparte, ¿verdad? Y empezó a contar todos estos trascendidos. Pero bueno, acá lo fundamental es que se habló del tema seguridad.
Eso es algo muy importante y que afecta a nosotros, a la región. Brasil es muy importante que teja esas relaciones y que integre este grupo, esta coalición internacional que está combatiendo el crimen organizado transnacional en toda América Latina. El aporte de Brasil es importante, es muy importante. Claro que es muy importante. Y por otro lado, y coincidiendo con la visita de Lula al presidente Trump allá en Washington, se trasladó a Europa este secretario de Estado, Marco Rubio, a visitar al Papa León XIV para también dirimir ciertas historias, para pulir ciertas relaciones diplomáticas con el Vaticano, y posteriormente pasó a hacer lo propio estando allá en Roma con Giorgia Meloni, la primer ministro, es ella, sí, ¿verdad? Primera ministra de Italia. Primera ministra de Italia. O sea que esa tarea de Marco Rubio, ¿cómo vos la visualizás, digamos? Clave fue lo que hizo Marco Rubio. ¿Por qué, Bruno? Porque es importante entender que en geopolítica Trump cometió un error al rivalizar con el Papa, al confrontar, porque confrontó con el Papa. Porque no olvidemos que el Papa tiene un doble estatus, aparte de ser un jefe de Estado, porque él dijo, yo me estoy dirigiendo a un jefe de Estado, ¿cuál es el pecado de que yo le quiera criticar al Papa? Pero estamos hablando de un líder religioso, de millones de católicos en el mundo. La presencia también de católicos en Estados Unidos es importante, de cristianos en general, ¿verdad? No solo católicos, es importante. Entonces esa figura del Papa genera una gravitancia importante y un peso religioso y geopolítico importante. Además de que siempre el Vaticano se destacó por las grandes relaciones diplomáticas. Ellos tienen una escuela de relaciones diplomáticas muy importante, una universidad en el Vaticano, y ahí están los mejores diplomáticos también. Entonces, ahí vemos el encuentro entre Marco Rubio y el Papa León XIV, o viceversa, León XIV y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Y también hubo, entre paréntesis, un homenaje a la Guardia Suiza, recordando un hecho histórico de este pelotón de resguardo que tienen los papas en líneas genéricas. Todo eso pasó ahora nomás en el Vaticano. Y creo que Marco Rubio estuvo acompañado de su señora también, sí, ¿verdad? Sí. Y es importante por varios aspectos. También habla también a la base interna de Trump, al MAGA, que también hay cristianos, que también hay católicos, y es importante ver esta relación recompuesta, reanimada, con un nuevo brío. ¿Por qué? Por todos estos aspectos que representa la Iglesia Católica en el mundo. Y no solamente de cara a la galería interna, no solamente de cara a Estados Unidos, sino que también al mundo, porque Trump, naturalmente estamos hablando de una figura que trasciende fronteras y que él representa también un movimiento en el mundo donde un pilar muy importante es la religión, es la fe. Y que él esté teniendo en conos con el principal, el líder máximo, el Papa, eso es delicado. Entonces él tenía que zanjar esa situación y tenía que descomprimir. Y Marco Rubio fue a eso, a descomprimir, a limar aspereza. Ustedes ven que después hay una imagen también donde siempre se reúne con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, un hombre muy poderoso. Muy poderoso, muy que muy todos influyente. Creíamos que iba a ser el Papa en su momento, ¿verdad? El último Papa. Era un papable también, pero finalmente nuevamente conserva la Secretaría de Estado, que es una especie de primer ministro y aparte canciller. Es Pietro Parolin, y siempre termina reuniéndose con cada uno de los presidentes y cancilleres que recibe el Papa, justamente para delinear otro tipo de política. Ustedes ven que en esa mesa ahí se habla de cosas mucho más profundas, ¿verdad? No solamente la cuestión religiosa y el diálogo interreligioso, sino que también cuestiones políticas. Decime, ¿cómo fue? ¿Qué se acordó ahí entre León XIV y Marco Rubio? Porque León XIV no quiere que se siga bombardeando toda esa zona de Medio Oriente y menos hostigando a Irán, digamos.
Y por otro lado, la Casa Blanca, a través de Trump, sostiene que ellos van a cumplir todos los cánones, pero anuncian que no van a permitir que Irán tenga una bomba atómica, una cosa así, ¿verdad? Claro. ¿Es así? Así mismo, Bruno. Hay un punto importante. Y ahí está la situación. Nunca un papa, como bien dijo Robert Prevost, el Papa León Robert XIV. Prevost, sí. Sí, el Papa León XIV, él dijo, sí. ¿qué pasa? No olvidemos que es norteamericano y también peruano, ¿verdad? Entonces, es importante que él conserve también una buena relación hasta por eso, ¿verdad? Pero no olvidemos que nunca un papa o un líder religioso puede estar a favor de la guerra. Entonces, ese tipo de conversaciones nunca se tienen tan públicamente con un papa. Eso se conversa en privado, porque a un papa no se le puede comprometer con la guerra. Como bien decía, el Dios no es un Dios de guerra, no es un Dios de armas ni de misiles, es un Dios de paz. Entonces, él va a abogar siempre por el diálogo. Todo lo contrario a lo que bregan los ayatolas en Irán. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y ahí vemos la diferencia. Por eso siempre elogio a la Iglesia Católica, amén de tiempo pasado, esa coherencia, ¿verdad? Siempre llama a la paz, a la tranquilidad. A Y la siempre calma, los papas sí. se destacaron por eso, el Papa Francisco también, desde su diálogo interreligioso, diálogo ecuménico, hasta la paz en el mundo. Y entonces, Bruno, eso colisiona con la política. Y ahí es donde está esa delgada línea de que el Papa no puede meterse directamente en este tipo de cosas. Él va a decir, no, vamos a bregar por la paz. Pero Trump le dice, no, ¿cómo un Papa va a querer que un régimen iraní como este tenga bombas nucleares? No, él no habla de eso. Él habla, siempre va a buscar acercar a las partes y evitar un conflicto. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Y como que se mezclaron los tantos, ¿verdad? Y el histrionismo de Trump le traicionó en este caso, en ese cruce de palabras indirecto entre el Papa y él, ¿verdad? Y eso zanjó ahora Marco Rubio, ¿verdad? Eso zanjó con el propio Papa, con Pietro Parolin. Y hay que separar esta cuestión de no meterlo al Papa en temas de guerra, porque son cuestiones ya políticas y cuestiones ya del propio Estados Unidos. Y con Giorgia Meloni va a ocurrir la misma cosa. Y con Giorgia Meloni, ¿qué pasó? No olvidemos también que obviamente Italia, un país hipercatólico, cualquier líder político que esté contra el Papa pierde las elecciones en Italia. Entonces, por eso Giorgia Meloni se llamó a cuarteles de invierno con Trump y enfrió las relaciones. Porque ella también tiene que responder a su galería interna, también tiene que responder a su país y decir, no, yo le apoyo al Papa, obvio. Nosotros somos católicos y nosotros nos encolumnamos al Papa, no a Trump. Entonces ahí está un punto muy importante, la famosa Realpolitik. Finalmente prima la política pura y dura. Él ya no puede perder su electorado y en cualquier país católico el alejarse del Papa representa un golpe importante electoral. Entonces por eso ella enfría las relaciones, que era una aliada importantísima. Después de Orbán venía ella en Europa, ¿verdad? En Europa. Bueno, y hay otro punto acá. ¿Cómo están las actualizaciones o la última actualización, querido Diego Sosa? ¿Cuál es la última actualización de ese conflicto entre Estados Unidos e Irán? No sé si acá también hay que nombrar a Israel o no, pero Estados Unidos e Irán, que es lo que nos interesa. ¿Cómo están las cosas ahora? Bueno, vamos a vivir horas y días muy intensos en estos días. Y como verás, y vamos a ir ampliando esto, la geopolítica está al rojo vivo. Los tres países, las tres potencias, China, Rusia y Estados Unidos, están operando intensamente cada uno. Y vamos a desarrollar esto. ¿Qué está pasando ahora en Irán? En el estrecho de Hormuz. Y ahí nos vamos al mapa para poder ilustrar esto, porque es importante. En el estrecho de Hormuz. ¿Qué sucedió en estas horas? Nuevamente se dieron ataques entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos realizó ataques de respuesta a raíz de que Irán ataca. No olvidemos que en toda la costa que corresponde a Irán, la costa sur,
toda la costa sigue regada por la Guardia Revolucionaria. Y fuentes de la CIA sostienen que Irán todavía conserva el 60 a 70% de su capacidad misilística. Imagínense, después de más de 60 días de conflicto. Entonces, ¿qué pasó? Se activó el sistema iraní de respuesta porque vieron que pasaron 3 destructores y otras fragatas. Entonces atacan esas fragatas, Estados Unidos repele y realiza bombardeos en las costas y en Teherán. Se habla de que 2 buques estadounidenses fueron atacados, no sé si hundidos. Fueron atacados, pero no hundidos. Fueron no atacados. hundidos. Y eso provocó la respuesta de Estados Unidos que atacó ahí. Sí. Y luego acciona un país que vamos a desarrollar. Lo que está sucediendo también es Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué pasa ahí? Emiratos Árabes Unidos, realiza un ataque ahí, y ahí nos vamos al mapa para poder ilustrar. Hay 2 islas, ciudades portuarias que no se están hablando, que son las que atacó ahora Emiratos Árabes Unidos con drones y aviones. Ataca infraestructura iraní, que es la famosa isla de Qeshm. Se llama la isla de Qeshm. A ver si ponemos eso, por favor, en pantalla. Sí, que es la isla de... Allá arriba está en naranja, en el medio más o menos arriba. La isla de Qeshm. La isla de Qeshm. Esa isla hasta ahora no se habló. Esa isla, esa geografía larga ahí en naranja. Sí, esa como lengua naranja que está arriba mismo. Sí. Es muy importante porque miren dónde está. Está ubicado estratégicamente en el estrecho de Hormuz. Es la isla más grande que compone el sistema de islas del estrecho de Hormuz. Y esa es la isla que atacó. Y es muy importante. ¿Quién porque atacó? Emiratos Árabes Unidos. Sí. Emiratos Árabes Unidos ataca ahí. ¿Por qué ataca? Porque en esta guerra uno de los países que más fue atacado fue Emiratos Árabes Unidos por parte de Irán. Destruyó oleoductos, refinerías, y recientemente atacó a Abu Dhabi y atacó, vamos a ver más adelante, uno de los Emiratos. Pero porque ¿qué pasa? Emiratos Árabes Unidos es una federación de 7 emiratos, de 7 estados independientes. Abu Dhabi, están otras, Fujairah, que justamente se atacó el oleoducto de Fujairah, y Dubái, ¿verdad? Que es el centro turístico de los Emiratos. Entonces es un sistema de 7 islas, de 7 emiratos, que vamos a ir viendo. Y ahí está, en ese mapa anterior. Abu Dhabi está sí, ahí. pero en el anterior sí podemos ir otra vez, porque no solamente Emiratos atacó la isla de Qeshm, sino que arriba es muy importante Bandar Abbas, el punto rojo que está arriba del estrecho de Hormuz. Bandar Abbas es Bandar Abbas. Sí, es una ciudad portuaria. Tiene un aeropuerto internacional gigante con capacidad para aviones muy grandes, y es el principal puerto de entrada y salida de exportaciones e importaciones de Irán. Y ahí está ubicada la base principal de la Marina de Irán. Entonces, eso atacó Emiratos Árabes Unidos. Eso atacó, che. Eso atacó. Entonces, son 2 puntos estratégicos muy delicados de Irán. Uno es la puerta de entrada al comercio iraní, que es Bandar Abbas, y la otra es la isla de Qeshm. Muy importante desde el punto de vista militar. ¿Por qué atacó Emiratos Árabes Bueno, esa zona privilegiada de Irán? Muy importante, Bruno. ¿Qué pasa? Y ahí vamos al siguiente mapa. Irán considera a Emiratos Árabes Unidos como uno de los países del Golfo que está en más estrecha relación con Israel, y que es así. De hecho, Israel le está dotando de material militar a los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, por eso vemos que Irán ataca tanto a los Emiratos Árabes. Atacó bastante desde que inició la guerra. A Kuwait y a Emiratos Árabes fueron los países que más atacó. Por esa relación estrecha con Israel, y porque siempre fue uno de los países, una de las petromonarquías que fue más... Petromonarquías. Una de las petromonarquías que buscó occidentalizarse más. Siempre miró a Occidente para crecer. Y de hecho, ahí vemos en el siguiente mapa, ahí quería compartirles esa gráfica de los 7 emiratos allá arriba. Ahí está Abu Dhabi, que es la capital. Allá arriba están los emiratos. Dubái, después Sharjah. Sharjah, que es el más chico, un emirato pobre que compone los Emiratos Árabes Unidos, y que está buscando independizarse también a raíz de este conflicto. Y allá arriba, en naranja, está Fujairah. Fujairah es clave, porque en la siguiente imagen vamos a ver por qué.
porque ahí está el oleoducto que fue atacado como respuesta a esto. Irán ataca nuevamente Emiratos Árabes Unidos, atacó Abu Dhabi, la capital política y económica de los Emiratos, y esos son los que componen Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah, todos esos componen los 7 Emiratos Árabes. Y la mayoría de estos estados, digamos, tienen salida al Golfo Pérsico. Sí, sí. Y en particular, la más relevante es Fujairah, que vamos a ver en el siguiente mapa, que elude totalmente el estrecho de Hormuz. Y es muy importante para Estados Unidos y para todos los países. Vean eso. Fujairah. Fujairah. Sí. Fujairah ahí está el oleoducto, que ahí está el nombre, Hamsham Fujairah, que fue atacado en estas horas por Irán. Y miren Hamsham Fujairah Oil Pipeline. Exacto. Ese oleoducto. Y miren lo importante que es, porque elude totalmente el estrecho. Ven que sale directamente al Golfo de Omán y ahí al Mar Arábigo. O sea, no está pasa. Protegido ese... No, fue atacado. Fue atacado. Hay que ver cómo quedó, pero es de un pase energético crítico, porque justamente Estados Unidos y Arabia Saudita, que ahora ya no tiene buenas relaciones con Emiratos Árabes Unidos, querían utilizar este oleoducto para evadir lo que es el estrecho de Hormuz y pasar el petróleo, por lo menos 1,5 millones de barriles de petróleo por día, cosa que ahora se ve alterada con este ataque. Entonces, decime una cosa, y ese proyecto Libertad, ¿qué es ese proyecto y por qué se canceló? Muy importante, Bruno. También el presidente Trump, ¿qué pasa? A raíz de que se cumplieron esos 60 días, esa ventana de tiempo que establece la ley de guerra de Estados Unidos, entonces el presidente Trump cambia la estrategia. El general Dan Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, le dice, bueno, vamos a lanzar ahora el proyecto Libertad. ¿En qué consiste? En que ellos van a escoltar, ingresan nuevamente al estrecho de Hormuz, todo lo que son un techo aéreo de más de 100 aviones, drones que le están protegiendo, más destructores que van a estar escoltando a los petroleros y navieras que no forman parte de la guerra y que están varadas ahí. Porque desde que empezó la guerra hay 1.600 buques que están varados en el estrecho de Hormuz. Sí, yo he visto unas imágenes de una cantidad impresionante de embarcaciones. No sé si podemos conseguir esas imágenes. Es impresionante. Un tránsito terrible. Tipo la calle de Asunción más o menos, pero a escala embarcaciones allá hay un problema petroleras. Grande porque hay un problema ya humanitario, porque pasó más de 60 días la tripulación, son como 20.000 marineros varados en esos 1.600 buques. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos dice, yo realizo una operación humanitaria, voy a ir a rescatar a esas personas, a escoltarlas y sacarlas del estrecho de Hormuz, porque no forman parte de la guerra, son civiles y que están ahí atrapados y que ya están con problemas de salud, psicológico, de alimentación. Entonces sacamos. Pero ese proyecto, Bruno, duró 5 horas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tuvo un revés importante por parte de las petromonarquías nuevamente. Por miedo a ataques, Arabia Saudita, Kuwait, Omán no brindaron su espacio aéreo, no brindaron las bases que tiene Estados Unidos. Atacaron un buque francés también en Hormuz. Sí, acá. Sí. Entonces eso motivó a que el proyecto Libertad sea cancelado, porque Estados Unidos no tenía la cobertura de las bases de los países del Golfo, de Arabia Saudita, fundamentalmente de Kuwait y de Omán. Entonces ellos no brindaron la cobertura a Estados Unidos, y entonces Estados Unidos tuvo que cancelar el proyecto. El presidente Trump dijo al principio, no, cancelamos porque vamos a ir a negociaciones. No, fue por esto, por el revés que sufrió principalmente de Emiratos Árabes Unidos. Ellos necesitan esas bases para operativizar esto. Y ahora, nuevamente, Arabia Saudita dice, bueno, ahora sí, ya que me da la garantía de protección, te voy a conceder nuevamente mi espacio aéreo y las bases. Bueno, esos territorios que están apiñados ahí en el norte, digamos, de... ¿cómo que se llama esa zona? ¿El estrecho de Hormuz? Del estrecho de Hormuz. Bueno, son todas estos territorios. El de Abu Dhabi, el de Dubái, el de Sharjah, Ashman, Al Quwain,
Fujairah y Ras Al Khaimah. En fin, y todos estos territorios también fueron bombardeados, ¿verdad? Fueron bombardeados Abu Dhabi y Fujairah, que vimos el oleoducto. Sí. Esos fueron los bombardeados. Entonces, y esto también, Bruno, se da por Emiratos Árabes Unidos. Otro tema muy importante. ¿Ves cómo vamos a ir abriendo el abanico de situaciones? Emiratos Árabes Unidos sale de la OPEP. La pregunta es ¿por qué? Otra ¿Y movida. cuál sería el impacto de esto? Sí. ¿Qué es la OPEP? La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Se crea en septiembre de 1960 en la famosa conferencia de Bagdad en Irak. Emiratos Árabes ahora sale de la OPEP. Salió de la OPEP. Salió de la OPEP ¿por qué? Por dos situaciones importantes. OPEP es OPEP. OPEP. Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Qué pasa acá? Tiene que ser P ahí último, no sé. Sí. Entonces, ¿qué pasó con esta organización, Bruno? Acá... sí, OPEP, ahí está. Sí, ahí. ¿Qué pasa? Cuando uno forma parte, cuando los países que integran la OPEP, que actualmente son 11, ¿verdad? Con la salida de Emiratos, y eran 5 al principio. A ver, ¿cuáles son esos 11 países? Vamos ahí rápidamente. Compartí la foto, ahí compartí la imagen del mapa y los miembros de la... 11 países son. Acá está. 11 países. Sí, ahí están. Actualmente son 11. A ver si podemos... Ahí están. Darle Porque Emiratos Árabes ya sale y quedan 11. Fortaleza a esta imagen. Sí. Y saber exactamente cuáles son los países que Ahí componen está. la OPEP. ¿Está Venezuela acá también? Venezuela es miembro fundador. Venezuela, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irak, Irán, Kuwait, Argelia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, el Congo. En fin, todos estos países conforman entonces la OPEP. Muy importante porque ellos son los que regulan el precio del petróleo en el mundo. Y por eso justamente se nuclearon, porque la intención era que ellos sean el contrapeso a lo que se llamó en esa época las 7 hermanas, que eran ExxonMobil y otras que dominaban desde el 40, de 1940 desde los Estados Unidos. Claro. Entonces ellos se erigieron como una fuerza política e industrial. La intención de la OPEP era fortalecer los países del Golfo y fundamentalmente ser un contrapeso político y económico a las empresas petroleras de Occidente. Y lograron su objetivo. La Secretaría General de la OPEP está presidida por Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita produce más de 12 millones de barriles de petróleo por día. Por día. 12 millones. ¿Y qué pasa? Los propios países de la OPEP establecen cuotas, establecen topes. Cada uno tiene un tope de producción justamente para no alterar el precio del mercado. Y en ese sentido, Emiratos Árabes podía producir solo 3 millones de barriles por día. En cambio, ellos tienen hoy capacidad para producir más de 5 millones. Porque invirtieron más de 150 mil millones de dólares en su infraestructura petrolera. Y Emiratos Árabes Unidos siempre, ya hace varias décadas, está ahí en un encono e incomodidad en la OPEP porque ellos quieren seguir creciendo y la OPEP le establece un tope de producción. Sale por eso y sale porque las relaciones entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están totalmente rotas. Así, che. Ellos funcionaban como un compás siempre armónico, pero ahora están totalmente enemistados y eso motiva también finalmente la salida de Emiratos Árabes Unidos, que es cuando estaba en la OPEP era el tercer productor más grande dentro de la OPEP. O sea, imagínate que la OPEP pierde a su tercer productor más grande. Entonces es una situación delicada para la OPEP porque pierde poder, pero es una ventana de oportunidad para Emiratos, porque Emiratos va a poder vender solo y aumentar su producción. Y por ejemplo, uno de los que se va a beneficiar posiblemente va a ser China, que va a comprar Decime, esto que está pasando ahí en esa zona del mundo y con el petróleo, justamente con esto que estás diciendo, ¿nos afecta a nosotros acá en Paraguay también? Sí, nos afecta, sí. ¿En Estamos qué viendo sentido? con la suba del precio del combustible y no olvidemos que nosotros somos productores agropecuarios y el fertilizante es una materia muy importante para eso. Y los fertilizantes son derivados del petróleo, entonces de los hidrocarburos, y eso hace que
se altere totalmente la balanza comercial porque va a encarecer los precios en lo que es la producción y lo que es ya el consumidor final, que somos nosotros, de los alimentos. Por eso que en Europa ahora hay un problema alimentario, porque los alimentos subieron 30% a raíz de la guerra. Entonces, toda esta cuestión, y ahí en el siguiente mapa justamente compartí las centrales tanto de gas y petróleo importantes de Medio Oriente, para poder ilustrar cómo la guerra está afectando también. Hablamos siempre de un prisma económico. Acá, todo se concatena, entonces. Claro, todo se concatena. Imagínense que en este mapa está Ras Laffan. Siempre doy como ejemplo Ras Laffan. Ras Laffan, que está ahí en el medio, forma parte de Qatar. Qatar es una potencia de hidrocarburos, particularmente del gas. El 30 Eurocarburos. Hidrocarburos. De hidrocarburos. El 30% del gas del mundo. Hidrocarburos, sí. Sí, el 30% del gas del mundo tiene Qatar. Y esa refinería... 30%, de todo el gas sale del mundo. Sí. Eso es irreemplazable, lo que ellos están, poderosísimo. Entonces, Ras Laffan es una ciudad industrial de Qatar, que compone Qatar, que integra Qatar. ¿Y qué pasó? Ras Laffan sufrió ataques, fue atacado por Irán muy fuertemente y afectó el 15% de la producción del gas. Y se especula que esto va a tardar como de 3 a 5 años en reparar ese 15% que se destruyó. O sea que se sostiene Qatar con solamente hoy 15%. Entonces, claro. Del gas del mundo. Afectó, claro. Pues y los otros 15% ya desaparecieron por el momento. Y es delicadísimo. Y esto no se puede reemplazar. Y por eso la pregunta siempre de la gente es, esto no va a ser mágico. Porque miren todas las estructuras de gas y petróleo que fueron atacadas y las refinerías afectadas de diferentes países. Ahí está otra vez el puerto de Fujairah, muy importante. Y que esto no se va a arreglar de la noche a la mañana. Si la guerra termina hoy, y si Dios quiera que haya un acuerdo, que está difícil. Qué lástima que se destruya todo lo que se construyó con mucho ahínco, con mucho afán de porque de estas ir son para adelante, estructuras... ¿verdad? Porque realmente es... ¿En qué tiempo se vuelve a construir todo esto y todo lo que se pierde también, verdad? Esta era maravilla de la ingeniería, todo lo que se hizo, porque está en una zona muy particular, muy especial, y también la cosmovisión de los países del Golfo, ¿verdad? Que eso costó hacer esa amalgama comercial entre ellos también, porque está Irán ahí, está Qatar, hay varios tipos de intereses, y obviamente confluyen también los intereses occidentales. Entonces, por eso que hablamos que esta guerra ya dejó de ser una guerra desde el prisma militar a ser una cuestión geofinanciera, porque está afectando, por ejemplo, a los principales afectados acá son Corea del Sur, Japón, India. Y otra cuestión muy particular, para hablar de la demografía también de Emiratos Árabes Unidos, que hoy estamos hablando bastante. Los Emiratos, solamente el 10% son autóctonos. La mayoría de los Emiratos Árabes Unidos, los ciudadanos de ahí son de India, de Pakistán y de Bangladesh. Y justamente ahora está reaccionando India, porque en este último ataque de Irán a los Emiratos salieron heridos 3 ciudadanos de India que viven ahí. Entonces India dice, cuidado que yo también puedo entrar si me siguen afectando a mi gente. Porque, como decía, imagínate, el 10% nomás de los Emiratos son autóctonos, son emiratíes. El resto son todos de India. India Pakistán. es el país más poblado del mundo. Más poblado hoy. Más de 1.500 millones de habitantes. Bueno, pero vamos de vuelta a Donald Trump y el por qué sacó o quiere sacar 50,000 soldados estadounidenses de Alemania. ¿Qué pasa ahí en Europa y en Alemania con los intereses de Washington? Ahí hay otro tema, que justamente es lo que también buscó Irán con esto. Porque Irán se dio cuenta que ellos no tendrán bomba nuclear, pero su bomba nuclear es el tema comercial, que está afectando a todo el mundo. Y también alterar las relaciones entre Estados Unidos y la OTAN. Y en ese sentido, ¿qué pasa?
Friedrich Merz se llama el canciller alemán. Freddie Mercury. No, ese es otro. Es un cantante. A Freddie Merz, con Z al final. Sí, Merz. Es el canciller alemán que cumple un año de gestión. Cumple un año de gestión, cumple un año en el cargo. ¿Y qué pasa, Bruno? Merz se pelea con Trump. ¿En qué sentido? A raíz de la guerra ellos dicen, no, Irán, Estados Unidos fue humillado por Irán. Y los ciudadanos estadounidenses fueron humillados por Irán prácticamente. Entonces, ¿qué dice Trump? No, yo no voy a permitir que me esté diciendo esto. Friedrich Merz. Ahí está. Friedrich Merz. Él es el primer ministro, ¿sería? Él es el canciller alemán. El canciller de Alemania. Sí, que sería como un primer ministro, porque el presidente se llama Franz-Walter Steinmeier. Él es el presidente y él viene a ser como un primer ministro canciller alemán. El que maneja la cuestión política es este señor. Ejecutivo, sí. Él el que ahí maneja. Está con Donald Trump, justamente en la oficina oval. Bueno, y hay un ultimátum también de Trump sobre Irán. Sí. ¿O no es así? Sí, también. Pero para cerrar esto, Bruno, que es importante desde el punto de vista el interés de sacar estos soldados estadounidenses ¿Qué de pasa? Alemania. No, es un buen momento. Y acá hay también una sinfonía entre Putin y Trump, porque están tomando medidas espejo ellos. Imagínate, atendamos acá una cosa muy, muy relevante, porque hay que ser fino en geopolítica para entender atar cabos. Para atar cabos, exactamente. Para atar cabos y ver que Putin, ¿qué pasa? Desde el 1 de mayo cierra el oleoducto Druzhba, que ahí les compartí una... ¿Oleoducto? Sí, ¿Cómo se llama? A ver. El oleoducto Druzhba. Que es de Kazajistán. De ahí venía el petróleo que llegaba, ahí está, cruza Rusia. Druzhba. Sí, ahí está Druzhba. ¿Y esas líneas rojas? Y esas líneas rojas son todo el petróleo que regaba a Polonia y a Alemania y a Praga, todo lo que generaba el oleoducto Druzhba. ¿Por qué es importante? Oleoducto Druzhba. ¿Por qué es importante este oleoducto, Bruno? Porque daba el 90% del petróleo de Berlín. O sea, hoy en día, desde el 1 de mayo, Putin hizo una jugada estratégica y Berlín no tiene el 90% del petróleo que recibía de este oleoducto. Y esto genera consecuencias terribles. Lo que tiene que ver con las cuestiones de aviación. El queroseno, que es el combustible de aviación, es un derivado de esto. Obviamente el petróleo es el derivado de eso y necesitan eso. Y a raíz de eso, Lufthansa, la empresa alemana, canceló 20.000 vuelos. Lufthansa. Sí, entonces las repercusiones son terribles económicamente. Y ahora se suma el tema militar. Putin toma esta medida y también a la par que hace Trump, dice, yo voy a empezar a retirar, como la OTAN no me ayudó en este conflicto y ellos están, al contrario, me están ofendiendo, yo entonces voy a empezar a retirar tropas. Y retira 5.000. Actualmente en Alemania hay como 40 bases militares. En realidad, sumando los depósitos bélicos, suman 40. Son 10 bases. Está la famosa base aérea de Ramstein, que ahí les comparto también una imagen de Alemania para que puedan ver las bases militares. A ver si podemos ver esas bases militares. Ahí están. En esta imagen es muy importante porque acá vemos... Esta es Alemania, ¿verdad? Esta es Alemania. Geografía alemana. Todo el territorio alemán. Y ahí vemos la famosa base aérea de Ramstein, que es elemental porque es la base aérea más grande fuera de Estados Unidos. Ahí está Stuttgart también, que es muy importante porque ahí está el cuartel... Stuttgart. Sí, el cuartel del EUCOM, del Comando Europeo de Estados Unidos. Desde ahí se coordina todo el Comando Europeo. ¿Cuál es la base Unidos. Esa grande que dijiste? Ramstein, allá. Ramstein. Sí, ahí está, esa. Ramstein. Esa es la principal base, la base aérea más grande de Estados Unidos fuera de Estados Unidos. Y después está Kaiserslautern, creo que se pronuncia así. Sí. Y son en realidad 10, como te decía. Wiesbaden también, Hesse, en fin, todos son estos
Y son 10 bases militares, pero en realidad 40 con depósitos militares. Y otro punto muy importante. Y ahí están también esos soldados de Estados Unidos. Sí, y va a retirar 5.000. ¿Y qué pasa? No 50.000. No, 5.000 en principio. ¿Seguro? Sí, 5.000. No, es 50.000. No. 5.000. No, 5.000 nada más, porque hay 40.000 y va a retirar 5.000. Van a retirar. Entonces, ese retiro va a implicar más o menos 6 meses de logística. Pero otro punto importante, Bruno, Estados Unidos le va a negar a Alemania los Tomahawk, los famosos misiles Tomahawk, que son misiles cruceros muy precisos y que Alemania necesita sí o sí para la cuestión con Rusia, para que sea un elemento de disuasión. Y también están los cazas F-35, que Europa en general depende totalmente en materia militar de Estados Unidos. Entonces Trump le está diciendo, cuidado señores, o nos alineamos acá, o yo voy a empezar a retirar mis tropas y ustedes van a quedar debilitados a expensas de Rusia, lo que está pasando. Bueno, y hablando de Rusia, Putin está teniendo problemas porque al parecer hay unas movidas ahí detrás de bambalinas que están queriéndolo sacar del medio a Putin. Y hay un personaje que fue alguna vez su ministro de Defensa que se está encumbrando. Sí, Sergei Shoigu. ¿Así? Así se llama, sí. Y bueno, ¿cómo repetí el nombre? Sergei Shoigu. Y bueno, y este señor lo quiere enfrentar a Putin y sacarlo del poder. Y entonces, y hasta eliminarlo. Entonces está la cuestión que arde allá en Moscú, en Rusia. Sí. Es muy delicada la situación porque Putin prácticamente se acuarteló en estos días. Canceló sus encuentros públicos. Y mañana, ahora pues estamos 8-9, mañana es el famoso desfile del Día de la Victoria de Rusia, que conmemora la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Entonces... Sergei Shoigu. Sí, él era el ministro de Defensa, actualmente es secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. Ahí tenemos las imágenes sí, él es Sergei Shoigu. Sí. Shoigu. Sí. Sí. Este señor que aparece ahora en pantalla... Es este señor que va a aparecer en pantalla, es el que quiere destronar a Putin allá en Moscú. Sí. Y entonces, obviamente... Siempre están los famosos golpes palaciegos, y este es uno de ellos. Este emperador ruso, que es Putin, está desesperado y está atento a lo que pase. Ahí está Sergei Shoigu, sí. Shoigu, y ahí está Putin, por supuesto, y bueno, hace 20 años que está Putin liderando Rusia. 20 años ya. Sí. Y él estaba muy preocupado porque el FSB, que sería la ex-KGB, el servicio de inteligencia... Vamos a poner al señor porque eso es lo que tenemos que poner, pues, no precisamente a Putin, sino quién es este señor. Ahí está. Sergei Shoigu, que fue secretario o es secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia y que quiere tomar la posta del gobierno. Claro. Y ahí está. Pasa que actualmente Rusia está pasando por un momento económico muy delicado. A raíz del conflicto de la guerra con Ucrania, de la invasión a Ucrania, entonces ellos están bastante con problemas económicos muy importantes que tienen que ver con inflación, suba de precio de alimentos y de la canasta básica en general, y sobre todo de la economía en general de Rusia, y los rusos ya están sintiendo. Aparte de que los ataques actualmente Ucrania ya está atacando directamente territorio ruso. Entonces la guerra está en Rusia. Antes los ciudadanos rusos no sentían eso, pero ahora sí. Y están aprovechando, siempre están, como hablamos de esos golpes palaciegos, y Sergei Shoigu quiso aprovechar, ¿verdad? Pero es muy difícil porque ahí él tiene diferentes tipos de seguridad, y Putin aparte es una persona formada en el tema de inteligencia y sigue conservando un poder importante, pero se está debilitando. Sí. Y nuestro programa también se está concluyendo agradeciendo a Diego Sosa por la presencia y toda esa capacidad
dialéctica de describir lo que está aconteciendo en esa parte bastante traumática del mundo. Así que muchas gracias, Diego Sosa. Somos BM Online. Conectate con nosotros.